Bueno, hola de nuevo. Eh, Aunque no sea tan impactante como lo que nos ha contado Jaime, otra de las amenazas que se ciernen sobre los anfibios es la pérdida o la alteración de los hábitats naturales. Y una de estas alteraciones de los hábitats o cambio de hábitats naturales o nuevos hábitats en los que los anfibios se ven obligados a vivir son las plantaciones de eucaliptos, que como sabéis pues, se volvieron mediáticas en los últimos años por la proliferación de incendios y en el País Vasco concretamente, debido a la crisis que afecta a los pinares, pues también se ha empezado a hablar mucho de los eucaliptales como posibles sustitutos y tal. En el mundo fuera de Australia, hay unos 20 millones de hectáreas de cultivos de eucalipto y en los últimos 15 años en Euskadi ha aumentado un 300% las plantaciones de eucalipto. Principalmente son 3 especies de eucaliptos las que se encuentran en Europa, sobre todo Globulus, y aquí sobre todo se planta Globulus y secundariamente Nitens. Y los efectos que producen sobre el medio pues también son bastante conocidos, desecación y acidificación del suelo, tienen también efectos hidrológicos, afectan a las condiciones hidrológicas del suelo y de los ríos, son especies pirófitas, generan un montón de sustancias alelopáticas que inhiben el crecimiento de otros vegetales y también afectan a la fauna. Y en general se observa una reducción de biodiversidad en muchos grupos y posiblemente por distintos motivos. ¿Por qué no funcionan? En cuanto a estas plantaciones, tanto de eucaliptos como de otras especies vegetales, hubo en algún tiempo cierto debate porque algunos autores sostenían que podían ser un sustituto de la pérdida de bosques naturales y que incluso podían ser hábitats adecuados para algunas especies. Por ejemplo, en el caso de aves, pues muchas especies de aves sí que utilizan eucaliptales para nidificar. Sin embargo, no sabemos muy bien cómo afectan a los anfibios, o bueno, empezamos a saber algo de cómo afectan a los anfibios, pero dado que son especies muy ligadas a las características físico-químicas del hábitat, bueno, nos parecía que era bastante probable que iba a tener un efecto importante sobre los anfibios, un efecto negativo. Y lo primero que nos preguntamos en la tesis de Maider, que le dirigí hace unos años, fue si esto era así, si realmente en las plantaciones de eucaliptos había una menor diversidad de anfibios. Así que, bueno, hicimos una serie de muestreo en varias parcelas de eucaliptales, de pinares o de robledales. Y encontramos que efectivamente el número de especies, tanto en pinares como en robledales, era bastante menor que en las poblaciones naturales y la densidad de individuos también era menor que en las poblaciones naturales. Entonces, el siguiente paso fue de las... Sin embargo, había algunas especies que sí que estaban presentes en eucaliptales. Entonces nos preguntamos, bueno, suponíamos que si algunas especies están presentes y otras no, el efecto que los eucaliptales tienen sobre ellas debería ser distinto. Y tratamos de reproducir esto en condiciones experimentales. Entonces, escogimos 3 especies, la rana verde ibérica, que aparecían en eucaliptales con las mismas densidades que en los bosques naturales o en pinares, le daba todo igual. La rana bermeja, que aparecía en eucaliptales, pero no siempre y en cualquier caso en baja densidad, o el sapo partero, que nunca aparece en eucaliptales. Y los mantuvimos durante 21 días en mesocosmos con hojarasca previamente macerada de eucaliptal, de pinar o de roble. Y luego medimos una serie de parámetros, como es la respuesta inmune, condición corporal y varias medidas. Y los resultados que encontramos no eran exactamente lo que esperábamos, porque, bueno, si os fijáis, sobre todo en el cuadro de abajo a la derecha, que es donde está la respuesta a la prueba de la fitomatoglutidina,
veis cómo se producía una peor respuesta inmune, un 26% peor en alites y en temporaria sobre todo, lo cual, bueno, hasta cierto punto era esperado porque son especies que sí que se ven afectadas por los eucaliptales, pero en Pereci ocurría lo mismo, también se veían afectadas. Que esto puede tener una explicación relacionado con lo que Íñigo contaba de que, bueno, tal vez Pereci sí que aparecen eucaliptales porque como tiene esa capacidad de colonizar nuevos hábitats tan elevada, pues a lo mejor sí que le está afectando, lo que pasa es que los están continuamente recolonizando, porque no identifican que el eucaliptal o las charcas que se encuentran dentro del eucaliptal sea un hábitat inadecuado. Lo siguiente que nos preguntamos es si las especies que están presentes en los eucaliptales, como por ejemplo el tritón palmeado, que al igual que Pereci aparece en los eucaliptales en la misma proporción que en un bosque natural, a pesar de estar ahí, precisamente por la idea esta de que tal vez estas especies están ahí porque no los identifican como un hábitat inadecuado, pero el hábitat es inadecuado y les está afectando, es decir, que tal vez los eucaliptales funcionan como trampas ecológicas, pues decidimos mirar si el ambiente del eucaliptal estaba afectando a estas especies. Las especies, la biología de una especie es una especie de equilibrio complejo de encaje de bolillo entre un montón de factores y los eucaliptales pueden afectar a cualquiera de estos factores y esto generar un efecto en cascada en muchos otros. Entonces, bueno, elucubramos una serie de aspectos de la ecología de estos animales o del comportamiento de estos animales que podían verse afectados y lo examinamos. Concretamente nos preguntamos si podía afectar a la respuesta inmune, a la asignación de recursos, si estos afectar o bien a la respuesta inmune, a la condición o a las señales sexuales que desarrollan durante el periodo reproductor. Y a la relación entre esos rasgos, es decir, a la asignación de recursos. Si asignas más recursos a la respuesta inmune, vas a asignar o a condición corporal, vas a asignar menos a las señales sexuales y todo esto puede repercutir en la fin de los individuos. Y además sospechábamos que en los anfibios la forma de afectarles podía depender de las sustancias aleropáticas que los eucaliptos liberan en el agua. Aunque también puede afectar, por ejemplo, al medio terrestre. Si son zonas en las que la biodiversidad en general es muy baja, pues, por ejemplo, podrían tener menos disponibilidad de alimento. Así que lo que hicimos fue, tanto en el campo como en condiciones de cautividad, en mesocosmos, ver el efecto que la hojarasca tenía. En el campo, bueno, en el campo capturamos individuos en una serie de poblaciones, en pinares, en eucaliptal y en rovedales de nuevo, y examinamos mediante la prueba de la fitometuglutinina la respuesta inmune que tenían. Y reprodujimos lo mismo en laboratorio, manteniéndolo durante 21 días expuestos a hojarasca de eucalipto, de rovedal o de pinar, y después de esos 21 días también examinamos la respuesta inmune. Les medimos el desarrollo de las señales sexuales secundarias, que en el tritón palmeado son la superficie de palmeaduras, la altura de la cresta y la longitud del filamento caudal. Y lo que obtuvimos fue que tanto en el campo como en los mesocosmos se veía afectada la respuesta inmune. O sea, los animales que habían estado expuestos a eucaliptos tenían una respuesta inmune significativamente peor que los que se encontraban tanto en pinares como en robledales. Y también en los ejemplares capturados en el campo, en eucaliptales, también tenían una significativamente peor desarrollo de las señales sexuales. Sin embargo, esto no ocurría en los mesocosmos. En los mesocosmos sí que se veía afectada la respuesta inmune, pero no las señales sexuales. Lo cual podemos interpretar como que tal vez las señales sexuales dependen más del periodo que han pasado en fase terrestre, en el que han acumulado recursos que luego invierten en desarrollar esas señales, y en los eucaliptales sí que se ve afectada en condiciones naturales, cosa que no ocurría en los mesocosmos. Todos los animales que usamos en los mesocosmos habían sido capturados en zonas naturales, por lo tanto el periodo anterior sí que habían tenido alimento o lo que fuera que necesitaran.
Y la relación entre la respuesta inmune y el desarrollo de sexuales de caracteres sexuales secundarios, que sabemos que están correlacionadas en condiciones normales, sí que se mantenía en los resultados del campo, tanto con respecto a la respuesta inmune como a la condición corporal. Sin embargo, en los mesocosmos se mantenía con respecto a la condición corporal, pero se veía alterada con respecto a la respuesta inmune. Es decir, si por ejemplo estos caracteres sexuales secundarios estuvieran señalizando la calidad de los animales, cosa que es probable, en un eucaliptal esta relación se vería alterada. Y esto podría afectar a los procesos de selección sexual y tener consecuencias en la fitness. Es decir, una hembra en un eucaliptal tal vez no sea capaz de seleccionar a los mejores machos, porque los mejores machos no son capaces de señalizar que lo son. Pero también nos preguntamos cómo afectaba precisamente a eso, a la elección de pareja, si podía afectar a cómo las hembras eran capaces de seleccionar o no machos cuando habían estado expuestas tanto las señales de los machos como ellas mismas a las sustancias alelopáticas de los eucaliptos. Así que, bueno, hicimos dos experimentos. En el primer experimento, a hembras procedentes de robledales que no habían estado expuestos a los eucaliptos, se les daba a elegir en unos acuarios, tanto con agua procedente de robledal como con agua procedente de eucaliptal, a dos machos que sabíamos que tenían una diferencia en cuanto a respuesta inmune. Estos machos no podían verlos, simplemente podían percibir señales sexuales. Y veíamos cuál de los dos machos elegían, y en el segundo experimento mantuvimos a las hembras durante 21 días expuestas a eucaliptales o a robledales, y luego en agua limpia, sin presencia de sustancias alelopáticas, le damos también a elegir entre dos machos que tenían una diferencia en cuanto a respuesta inmune. En el experimento 1, vimos que no había un efecto, o sea, no parece que haya un efecto sobre las señales, y las hembras, tanto cuando estaban expuestas a agua de eucalipto como agua de robledal, siempre pasaban más tiempo en el macho con mejor respuesta inmune, es decir, parece que eran capaces de seleccionar los mejores machos sin que las sustancias de los eucaliptos interferieran en las señales del macho. Pero, sin embargo, en el segundo experimento sí que se observaba un efecto sobre las hembras. Y de manera que las hembras que habían estado expuestas a la sustancia de los eucaliptos no eran capaces de reconocer las señales de los mejores machos, o se habían alterado sus preferencias. Tal vez porque precisamente habían afectado a esa relación de recursos o por cualquier cambio fisiológico, no estaban seleccionando los machos que tenían mejor respuesta inmune, los mejores machos. Y también nos preguntamos si a los machos les afectaba su capacidad de encontrar las hembras. En esta especie, los machos se reproducen en pequeñas charcas a menudo, y los machos se mueven mucho de una charca a otra, y posiblemente seleccionan las charcas en función de si hay presencia de hembras o no hay presencia de hembras. No solo miramos si los eucaliptos afectaban a esas señales que los machos pueden utilizar para localizar hembras, sino también si afectaban a otro tipo de señales químicas, como puede ser la presencia de depredadores o la detección de alimentos. Así que les dábamos a elegir en unos terrarios unas cubetas que tenían, una de ellas tenía señales de hembra, señales químicas de hembra, o bien señales químicas de alarma de otros machos que habían sido sometidos a un estrés, de manera que producen unas señales químicas que son capaces de detectar otros individuos como señal de peligro.
Y estas pruebas las hacíamos tanto con agua procedente de eucaliptales como con agua procedente de robledales. Bueno, y también con alimentos. O sea, le poníamos alimento en una cubeta con agua procedente de robledal o de eucaliptal y veíamos cuánto tiempo tardaban en localizar ese alimento. Y además todo esto lo hacíamos con animales que habían sido tratados en eucalipto o tratados en roble. O sea, habían sido mantenidos 21 días en agua con eucalipto o agua con roble. En cuanto a la detección del alimento, no encontramos ninguna diferencia, es decir, no parece que tanto el haber permanecido expuestos al eucalipto como que las sustancias del eucalipto estén presentes en el medio no les dificulta localizar el alimento. Sin embargo, sí que afectaba a la detección de las hembras, de manera que en la primera elección de la charca fallaban más cuando se hacían las pruebas en agua de eucalipto. No afectaba el tratamiento al que habían sido sometidos, pero sí, el agua sí que afectaba, las sustancias alelopáticas del eucalipto sí que parecían interferir con esas señales que usan para localizar a las hembras. Y en cuanto a la detección de señales de alarma, también vimos un efecto que era en la última elección, es decir, en la charca en la que decidían permanecer, los machos tratados con eucalipto evitaban más al depredador independientemente de dónde se probara. Es decir, del agua que se usara para hacer las pruebas, procedente de eucalipto de robledal. Pero los machos tratados con roble, o sea, que no habían estado expuestos a eucalipto, no parecían capaces de detectarlo cuando se probaban en agua procedente de eucalipto. Es decir, parece que si un macho ha estado expuesto al eucaliptal durante un tiempo previo, se habitúa a eso y luego sí que es capaz de detectar las señales de alarma del depredador en ese medio, pero si no, no. Lo cual también era algo un poco inesperado. Y bueno, ya a modo de conclusiones o de reflexiones finales, tenemos que observar que los eucaliptales afectan a la riqueza de especies y al estado de las poblaciones de los anfibios, que la presencia de una especie en un hábitat no debe interpretarse como que el hábitat no afecta a su supervivencia, a su fitness, es decir, que hay muchos efectos ambientales que son crípticos a primera vista, pero que están afectando a la viabilidad de esas poblaciones, que tal vez los eucaliptales son sumideros o trampas ecológicas, por aquello de que las especies no son capaces de identificarlo como nuevos hábitats y por eso se exponen deliberadamente a ellos y están sufriendo una serie de efectos que son crípticos. Y para saberlo, solo se pueden ver si se realizan investigaciones sobre estos efectos a nivel de individuo. Y además, distintas especies se pueden ver afectadas de distinta forma, en distinto grado, con lo cual es necesario examinarlo con todas aquellas especies, y sobre todo con aquellas que estén amenazadas o en alguna categoría de amenaza. Hay efectos sobre aspectos como la selección sexual o la comunicación química que pueden afectar a la evolución de estas poblaciones o de estas especies. Así que este tipo de alteraciones del hábitat de alguna manera también constituyen experimentos naturales que nos pueden permitir observar fenómenos de adaptación al medio. Y bueno, como ya dije antes, los efectos observados en esta especie, en el tritón palmeado, pueden ser peores en otras especies que tienen requerimientos ecológicos más estrechos. El tritón palmeado es una especie que se encuentra en multitud de hábitats, que usa distinta tipología de charcas para reproducirse, pero otras especies con unos requerimientos más estrechos y en situación de amenaza, como por ejemplo podría ser el tritón alpino, que en el País Vasco se encuentra en la categoría de vulnerable, pues estos efectos podrían ser mucho mayores. Y eso es todo. ¿Preguntas? ¿Sabes si estudios de este estilo se han hecho con alguna otra especie también de capitales? Porque si estudios de este estilo
No, o sea, aparte de lo que hicimos nosotros, que yo sepa, no se ha hecho nada más. Hay estudios similares con otras, en América, con otras especies vegetales, con especies invasoras de vegetales, pero no con eucaliptales. Todo claro. Sí. Ok. ¿Cómo crees que puede influir también en este aspecto el estrés hídrico que produce el eucaliptado sobre el terreno? En Geoglosa sí que se han visto efectos del estrés hídrico. Sí, claro, cualquier especie que requiera de medios acuáticos, por ejemplo, lo que sí que observábamos era que para conseguir encontrar charcas en parcelas de eucalipto era súper difícil, porque precisamente en los eucaliptales las charcas son muy escasas. Entonces, ese efecto, claro que se va a apreciar. Y luego la hojarasca de eucalipto no se descompone, con lo cual permanece muchísimo tiempo en el medio y drena la humedad, o sea, tanto la hojarasca como la corteza generan una capa seca, que tampoco creo que sea un hábitat muy adecuado para un anfibio. Sin embargo, con Quioglosa, fragas de Daume, bueno, Quioglosa sigue, claro, evita las zonas donde hay eucaliptales, pero bueno, sigue estando presente. Y también varía mucho si Quioglosa que está asociada a regatas en zonas pedregosas y tal, bueno, el efecto puede ser menor.